Bueno, hoy estaremos hablando del proyecto ideológico análisis de un caso clínico de shock séptico por Elizabeth Kingia meningoséptica, los desafíos diagnósticos y opciones terapéuticas en un paciente postquirúrgico. Primeramente, los integrantes son Paula Andrade Terán, Natalia Coronado Vargas, Silvia Estrada Fontalvo, Camilo Ferreira Medina, Tyron Steven Herrera Uriana, mi persona, Alice Coronel Quintero. Empezaremos hablando del objetivo general. Pues será analizar un caso clínico de shock séptico secundario causado por Elizabeth Kingia meningoséptica presentado en un paciente postquirúrgico. Luego tenemos los objetivos específicos. Primero, establecer las características clínicas, los diversos desafíos diagnósticos y las diferentes opciones terapéuticas que fueron empleadas en el manejo de la infección por Elizabeth Kingia meningoséptica en el caso clínico de nuestro paciente. Luego tenemos examinar las diferentes opciones terapéuticas empleadas durante el tratamiento de la infección, incluyendo la selección de antibióticos en función del antibiograma y evaluar su función, su impacto en la evolución clínica del paciente, así como discutir alternativas en el contexto de la resistencia antibiótica. Luego ya hablando de la introducción, pues tenemos que en el ámbito hospitalario las infecciones nosocomiales representan un desafío bastante significativo, mucho más en pacientes que presentan estancias muy prolongadas en unidades de cuidados intensivos. La Elizabeth Kingia meningoséptica posee un bacilo gram negativo no fermentado que es poco común, pero que cuenta con una gran importancia clínica y que esta pues es cada vez mayor, debido a su resistencia intrínseca a variedad de antibióticos y su asociación con infecciones graves en pacientes inmunodeprimidos o inmunodeficientes. Aquí presentamos la revisión de un artículo que nos describe el caso específico de un paciente que desarrolló shock séptico secundario a Elizabeth Kingia meningoséptica, en el que se describen las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento que se llevó a cabo. La importancia radica principalmente en la dificultad existente para la identificación de este patógeno y también en las opciones terapéuticas tan limitadas con las que se cuentan. Es fundamental poder comprender su comportamiento y manejo con el objetivo de mejorar los desenlaces clínicos y la optimización de un tratamiento a futuras infecciones por este mismo microorganismo. Ok, siguiendo con lo que vendría siendo el planteamiento del problema, vamos a tener que Elizabeth Kingia meningocéptica se ha convertido en un patógeno oportunista decreciente importante en lo que vendría siendo una importancia en el entorno hospitalario, especialmente en pacientes vulnerables postquirúrgicos con comorbilidades. Bueno, aunque esta antes era un poco común, su incidencia ha aumentado, presentando así un gran desafío clínico por su resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Esto lo que puede hacer es dificultar como tal su tratamiento y puede llevarnos a una alta tasa de mortalidad. La bacteria puede formar lo que vendría siendo una biopelícula en dispositivos médicos, facilitando su persistencia y propagación en el hospital. Hay que tener en cuenta que en casos clínicos ilustrativos se muestra cómo en un paciente crítico, hackeado por varias infecciones nosocomiales y sometidas a múltiples antibióticos, la infección por Elizabeth Kingia lo lleva a causar lo que vendría siendo un shock séptico resistente, con escasas opciones terapéuticas y desenlace pues fatal. Esto lo que hace es que evidencia la necesidad urgente de entender mejor lo que vendría siendo los factores de riesgo, mejorar el diagnóstico temprano y desarrollar estrategias de tratamiento más efectivas para enfrentar esta amenaza ante lo que vendría siendo el incremento de infecciones y resistencia de este microorganismo. Ahora hablando del marco teórico, Elizabeth Kingia meningocéptica es una bacteria gram negativa de la familia Bacteroidetes. Morfológicamente esta presenta lo que vendría siendo bacilos y exhibe un metabolismo estrictamente aeróbico. Bioquímicamente produce lo que vendría siendo catalasa y oxidasa, pero no fermenta carbohidratos, lo que la hace que se distinga en estudios microbiológicos. Los avances en la secuencia genómica han revelado que su genoma es un poco complejo y va a codificar lo que vendría siendo múltiples factores de virulencia
y mecanismos de resistencia antimicrobiana, lo que implica lo que vendría siendo su control y tratamiento. Desde una perspectiva epidemiológica, Elizabeth Quingia meningocética ha evolucionado de ser asociada principalmente con meningitis neonatal a causar infecciones en diversas poblaciones y sitios clínicos. Esta especialmente en unidades de cuidados intensivos. Se ha aislado tanto del ambiente hospitalario como el entorno externo y la transmisión puede ocurrir mediante contacto directo y contaminación de dispositivos médicos y un posible por aerosoles. En cuanto a su patogenicidad, ella tiene una capacidad notable para producir enzimas proteolíticas que dañan tejidos, adquiriéndose a células epiteliales y endoteliales, forman biopelículas que la protegen de lo que vendría siendo los antibióticos y del sistema inmunitario, además de producir citoforos para captar el hierro en huéspedes. Estas tienen una característica fundamental que es la resistencia, es multifactorial, incluyendo lo que vendría siendo la producción de beta-lactamasas y metalo-beta-lactamasa, bombas de flujo para expulsar antibióticos y mutaciones en proteínas de unión a penicilina. Bueno, en cuanto a lo que vendría siendo sus manifestaciones clínicas, esta puede incluir infecciones a sitios quirúrgicos, neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia, shock séptico, que este último es especialmente grave y presenta una alta tasa de mortalidad, lo que hace que urgentemente la necesidad esta de mejorar las estrategias de diagnóstico y terapias contra este microorganismo. Muchas gracias. Continuando con la justificación, tenemos que este estudio se va a enfocar en la Elizabeth Kingia meningocéptica, una bacteria que se está volviendo cada vez más peligrosa en los hospitales, especialmente en pacientes quirúrgicos con enfermedades crónicas. Su resistencia a muchos antibióticos hace que sea muy difícil de tratar, lo que puede llevar a complicaciones graves como el shock séptico y fallo multiorgánico. Además, su capacidad para formar biopelículas en dispositivos médicos le permite sobrevivir el ambiente hospitalario. Esto, junto con la falta de guías clínicas claras, hace urgente investigar nuevos tratamientos, mejorar el diagnóstico temprano y reforzar las medidas de prevención. El objetivo de este estudio es entender mejor cómo actúa esta bacteria para poder reducir su impacto en los pacientes más vulnerables y en el sistema de salud. Ya en la metodología tenemos que este trabajo se va a desarrollar a través de un enfoque cualitativo, basado en la revisión documental del artículo Shock séptico secundario en Elizabeth Kingia meningocéptica. Descripción de un caso. Se empleará un análisis descriptivo para examinar las características clínicas, los desafíos diagnósticos y las estrategias terapéuticas relacionadas con este tipo de infección. La metodología se va a tomar en las siguientes fases. Tenemos primero la recolección de la información. Se analizará el contenido del artículo y de otras fuentes científicas relevantes para contextualizar el impacto de Elizabeth Kingia meningocéptica en la práctica clínica. También lo vamos a hacer por análisis de datos. Se va a examinar los hallazgos del caso clínico, enfatizando en sí en la resistencia antimicrobiana y las complicaciones del paciente. Se va a hacer una discusión donde se van a comparar los resultados con estudios previos para identificar algunos patrones y propuestas de mejora en el manejo de la infección. Y también se sintetizarán los hallazgos en conclusiones y recomendaciones para contribuir a la comprensión de la bacteria y sus implicaciones en la salud pública. Bueno, ahora hablando de los resultados, vamos a tener que este se va a dividir en 4 puntos. El primer punto va a ser la identificación del patógeno. Aquí el paciente va a presentar un cuadro de bacteriemia y un shock séptico asociado a Elizabeth Kingia meningocéptica. La identificación del microorganismo se realiza utilizando espirometría de masas, un método moderno y eficaz. Bueno, aunque se confirmaron los resultados mediante un cultivo posterior, no se realizó una secuenciación genómica para una identificación más precisa. Segundo punto, características clínicas y evolución. Bueno, aquí tenemos un paciente varón de 69 años con antecedentes de diabetes y obesidad.
Este mostró un deterioro clínico significativo, desarrollando múltiples complicaciones como fibrilación auricular, shock séptico, hipotensión refractaria e insuficiencia renal oligonaria. Como tercer punto vamos a tener el perfil de sensibilidad y tratamiento. Aquí se realizó un antibiograma que mostró que Elizabeth Kingia meningoséptica era resistente a la mayoría de los antibióticos habituales utilizados contra bacilos gram negativos, siendo sensible solo a cotrimazol. Esto lo que hace es que refuerza la necesidad de ajustar las terapias antibióticas basándose en resultados de sensibilidad. Como por último punto vamos a tener la tasa de mortalidad y los factores de riesgo. Bueno, la tasa de mortalidad asociada a Elizabeth Kingia meningoséptica en este contexto fue significativamente alta, reflejando los desafíos que presentan los patógenos multiresistentes, especialmente en pacientes con comorbilidades y un estado crítico. Factores como diabetes, estancias hospitalarias prolongadas y la exposición a antibióticos aumentaron el riesgo de infección por este patógeno. Bien, seguimos con el resumen en segunda lengua. This article describes the case of a 69-year-old male patient who, after undergoing double autocoronary bypass surgery and audio replacement, developed septic shock caused by Elisabethinia meningoseptica, an emerging pathogen associated with nosocomial infections. The patient, with a history of diabetes and hypertension, exhibits several signs of post-surgical complications, including pneumonia and a series of bacterial infections. Throughout his 3 months hospitalization, the patient experienced significant deterioration due to septicemia, which was confirmed by positive blood cultures for Elisabethinia meningoseptica. This organism is known for its resistance to multiple antibiotics, complicating its therapeutic management. Despite initial treatment with rifampicin and trimethoprim sulfamethoxazole, in response to the resistance demonstrated by the antibiogram, the patient ultimately suffered a multiple organ failure and passed away. Este artículo describe el caso de un paciente masculino de 69 años que tras someterse a una doble cirugía de bypass aórtico coronario y un reemplazo aórtico, desarrolló un shock séptico causado por Elizabeth Kingia meningoséptica, un patógeno emergente asociado con infecciones nosocomiales. El paciente con antecedentes de diabetes e hipertensión presentó varios signos de complicaciones postquirúrgicas, incluyendo neumonía y una serie de infecciones bacterianas. Durante su hospitalización de 3 meses, el paciente experimentó un deterioro significativo debido a una septicemia confirmada mediante hemocultivos positivos por Elizabeth Kingia meningoséptica. Este microorganismo es conocido por su resistencia a múltiples antibióticos, lo que dificulta su manejo terapéutico. A pesar de iniciar el tratamiento con rifampicina, trimetoprima, sulfamethoxazole, en respuesta a la resistencia demostrada por el antibiograma, el paciente finalmente sufrió un fallo orgánico y falleció. Continuando, tenemos de que el shock séptico como resultado de una infección por Elizabeth Kingia meningoséptica nos refleja la gravedad de las infecciones causadas por patógenos emergentes en un contexto hospitalario. Este tipo de complicaciones, además de poner en riesgo la vida del paciente, demandan una respuesta médica integral que involucre tanto el tratamiento antibiótico adecuado con medidas de soporte intensivo como una ventilación mecánica y la monitoración más constante de los signos vitales. También, nuestro artículo nos subraya la importancia de la necesidad de un enfoque multidisciplinario para el manejo de estas infecciones. Esto involucra a todo el personal médico, como lo serían enfermeros, microbiólogos y otras profesiones de la salud. Esto con el fin de prevenir y detectar y tratar las infecciones graves con más eficacia, lo cual también nos da como una prioridad para tener una comunicación más abierta y unificada entre disciplinas que permitirá una identificación más precoz de infecciones, un ajuste inmediato en los tratamientos y una mejor gestión y más efectiva en los recursos en el tratamiento de pacientes con infecciones severas.
También el texto nos da a entender la creciente amenaza de las infecciones no zoonosomiales causadas por bacterias como lo sería la Elizabeth Kingia meningoséptica, que son difíciles de tratar debido a su resistencia a múltiples antibióticos. Es esencial que los hospitales y otros centros de salud implementen medidas de control de infecciones más estrictas, mejoren un diagnóstico microbiológico y utilicen tratamientos antimicrobianos más dirigidos y personalizados, además de tratar también de mejorar un ambiente laboral entre varias entre las profesiones para tener una comunicación más abierta e integral. Muchas gracias.